Eh, y deseando que este sea un tiempo, sinceramente, en el cual se puedan sentir a gustos escuchando la palabra del Señor, en donde su espíritu también pueda ser vivificado a través de la obra y la acción del Espíritu Santo en medio nuestro. Y también que Él pueda ayudarnos a nosotros para que, dejando detrás toda carga, toda angustia, tengamos este momento que apartamos y que esperamos para escuchar su voz. Así es que para comenzar, me gustaría que inclináramos nuestros rostros y oráramos al Señor para pedir su asistencia. Así que oremos. Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta hora por tu misericordia, Señor, por tu gran amor, por tu amor inefable, que nos rodea, que nos convence, que nos trae. En esta hora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, en cada corazón, Señor, en cada mente, en cada uno, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos, Señor, atesorarlo en nuestros corazones, para que ella cumpla su propósito en medio nuestro y nos transforme, y nos vivifique, y nos alimente, y nos dé ánimo, Señor, para poder enfrentar la semana, Señor, para poder enfrentar la vida. En esta hora, Señor, que podamos dejar toda carga atrás y que todo, Señor bendito, lo que interrumpa el poder escuchar tu palabra sea dejado de lado. Ayúdanos, Señor, y tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a comenzar una nueva serie que va a ser por todo este mes de octubre y se llama El corazón de nuestra fe. Pero como quedaba muy peladito, ¿cierto? Entonces le colocamos ahí cardía, que significa corazón. Porque el sentido de lo que vamos a hablar durante estos sermones es el corazón de nuestra fe reformada. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la reforma en algún momento se inició con este movimiento que comenzó Martín Lutero y que por el paso de los años, ¿cierto?, se fueron sistematizando cada vez más hasta, por ejemplo, conocer algunas tradiciones reformadas, de entre las cuales nosotros también somos herederos, como el presbiterianismo. El tema es que a lo largo que avanzó el tiempo, se acuñaron 5 conceptos, ¿cierto? 5 puntos que muy bien nosotros conocemos, ¿cierto? Como las 5 solas. Y a lo largo de esta serie, lo que vamos a hacer es ir tratando estas 5 solas, pero con el énfasis a cuál es su vigencia en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Así es que ese es el sentido de esta serie que comenzamos y que vamos a terminar el domingo 30 de octubre, sí, domingo 30, porque el 29 tenemos vigilia. Así es que, bueno, vamos a comenzar en este primer mensaje que se titula El compás de mi vida. Y acá vamos a tratar el tema de la sola escritura. Así es que vamos a leer este texto que es muy conocido, que está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Así que puede abrirlo ahí, 2 Timoteo, y mantener su Biblia abierta para que vayamos leyendo la palabra del Señor. Voy a colocar por acá. Ahí sí. Ya, 2 Timoteo 3, y vamos a estar ahí enfocándonos en los versículos 16 al 17. Pero vamos a partir leyendo ahí para darle un poquitito de contexto, desde el versículo 10. Entonces, si ya lo encontró, sígame ahí la lectura con su vista. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un texto muy conocido por nosotros, pero sin duda el día de hoy tiene un impacto muy grande. Porque lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, en nuestras manos como una Biblia de papel, no es simplemente un libro como cualquier otro, sino que es la palabra de Dios. No como algunos dicen, ¿cierto?, que contiene la palabra de Dios. No, sino que nosotros decimos que esta es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros la leemos, cada vez que nosotros la consultamos para saber cómo debemos guiarnos en la vida, entonces estamos escuchando la voz de Dios para nosotros. Y para poder, a modo de introducción, en primer lugar, ¿cierto?, de la epístola pastoral que estamos leyendo, ¿cierto?, y posteriormente traducirnos en esta meditación de estos dos versículos, ¿cierto?, yo pensaba en lo siguiente. No sé si ustedes han visto esta serie. Esta serie se llama Blacklist. Es muy buena. Nosotros ahí estamos, con mi esposa, estamos muy ahí entusiastas viéndola y esperamos que salga la nueva temporada, porque en Netflix solamente está hasta las 8 y se supone que ya van a dar la 9. Pero le resumo ahí, no voy a spoilear nada por si acaso, pero le resumo que los personajes principales son estos dos, ¿ya? Que es el criminal ahí, Raymond Reddington, y Elizabeth King. Y tiene una relación muy particular los dos, porque a lo largo de la historia, desde el inicio del primer capítulo, lo que se ve es que este personaje, Reddington, lo que hace es cuidar a toda costa a Elizabeth King. Entonces ahí se desarrolla toda una trama, ¿cierto? Y capítulos muy fantásticos que ahí usted puede ver en el momento que quiera. Pero en algún momento, no voy a decir en cuál, no voy a decir en qué temporada, pero en algún momento este personaje siente que ya está llegando el tiempo en el cual va a morir. Y en ese momento, él decide, a costa de proteger a Elizabeth, heredarle todo su imperio criminal. Hasta ahí no lo voy a dejar. Y esto me pareció muy interesante porque en cierta medida también él revela lo que en nuestras propias vidas pasa. Porque también lo hemos visto en otras películas e inclusive de pronto en nuestras propias familias, ¿cierto? Cuando hemos tenido que sentir la pérdida de un ser querido, cómo las personas de pronto en el final de sus tiempos pretenden legar ciertas cosas que son de valor para ellos a aquellos que más aman. Entonces, el asunto con eso es que el contexto en el cual se desarrolla esta epístola, ¿cierto?, que Pablo escribe a Timoteo, es igual. Es decir, Pablo ya sabe que en cierto modo va a morir, que está pronto el tiempo en el cual va a ir, ¿cierto?, va a ser condenado, y por lo tanto quiere legar a su discípulo, a su joven discípulo Timoteo, lo que más tiene valor para él. ¿Y qué creen ustedes que era lo que más tenía valor para Pablo? Legar la enseñanza del Evangelio. Entonces, ahí el texto en 2 Timoteo 4, ¿cierto?, más adelante, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y estas palabras, ¿cierto?, que nosotros recordamos en una película que se estrenó hace un tiempo, ¿cierto?, de Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces él se está despidiendo, pero en esta despedida está aconsejando a su discípulo para que él guarde lo que más tiene valor para él. Eso por lo cual todo lo demás lo contó como, él mismo dice, basura. Algo que tiene valor no tan solo para él, no tan solo para este tiempo, sino que era algo, ¿cierto?, que tiene un valor y un peso de la eternidad, que es el Evangelio, que hasta el día de hoy sigue ese buen mensaje, ¿cierto?, extendiéndose a lo largo de toda la humanidad para salvar a aquellos quienes el Señor quiere. Entonces, esta epístola se escribe bajo este contexto. Y fíjense que, además de eso, lo que está haciendo Pablo, le dice a Timoteo, ¿cierto?, que debe tener mucho cuidado de lo que va a ocurrir en los postreros días. Entonces, ahí en el capítulo 3, ¿cierto?, de hecho, en algunas Biblias aparece un subtítulo que dice el carácter de los hombres en los postreros días, y está muy bien en ese sentido, porque lo que habla es detallar cómo van a ser en los postreros días los hombres, o cómo la humanidad se va a corromper a tal punto que ya no iban a tener un afecto natural. Como la humanidad, como Pablo prevía, ¿cierto?, que la humanidad iba a desnaturalizarse y que ya no iba a ser igual y que la maldad iba a aumentar a tal punto que todo lo que se llama hombre, todo lo que parece confiable a la luz de los hombres, entonces simplemente iba a ser una apariencia de piedad. El asunto es que en medio de ese mensaje en donde Pablo muy certeramente exhorta a su discípulo, él le dice, tú, para enfrentar esta vida, para enfrentar esos tiempos, tienes que guardar la palabra que te ha sido entregada. Y ahí entonces, ¿cierto?, termina diciendo en este capítulo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en eso vamos a meditar el día de hoy. Entonces, lo que Pablo está legando a Timoteo es el compás por el cual él va o debe guiar su vida. Y ese compás está marcado por la sola Escritura, solamente por la Escritura. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a ver que el compás que marca mi vida me lleva a vivir como verdadero creyente. Y solamente vamos a meditar ahí en el versículo 16, ¿cierto? Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El problema acá era, hermanos, que Pablo da un ejemplo, ¿cierto?, de Janes y Jambres como dos personajes que no quisieron atender al llamado que Moisés estaba haciendo al faraón, ¿cierto?, para poder liberar a su pueblo y que éste pudiese, ¿cierto?, ir hacia la tierra prometida. Nosotros sabemos la historia, sabemos lo que pasó. Ahí en el versículo 8 del capítulo 3 usted puede leer, y también si nosotros vamos al Génesis podemos revisar cómo es en el Pentateuco nosotros podemos ver cómo es que, a pesar de las múltiples advertencias que Moisés hizo, aún así Faraón endureció su corazón. Obviamente nosotros sabemos que esto era con el propósito que Dios tenía para aquel entonces. Y envió plagas, ¿cierto? Y aún así el Faraón no entendía hasta que en la última plaga logró aflojar y vemos cómo el pueblo es liberado, pero aún así no quiere, ¿cierto?, liberarlos del todo. Igual envía al ejército para que los vaya a buscar. Se abre el mar en dos, ¿cierto? Y ahí ya se acaba toda la historia porque finalmente el Señor derrota a todo el ejército que con ese acto, ¿cierto?, de abrir el mar en dos. Pero lo que propone acá Pablo es que de la misma manera que aquellos personajes en aquel entonces no obedecieron a la voz de Dios, al día de hoy, ¿cierto?, o en la realidad que Pablo estaba viviendo allí, iban a haber muchas personas que sin duda no obedecerían el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque cada persona que
que no está viviendo conforme a la fe en el Señor, cada persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces está viviendo conforme a alguna otra palabra. Y de eso nosotros conocemos mucho. Hay muchas, ¿cierto?, religiones. Actualmente existen muchos sistemas de pensamiento que definen y determinan la vida de las personas. Pero, a la luz de la palabra del Señor, nosotros vemos que la única que tiene el poder de transformar las vidas de las personas es la palabra inspirada por Dios. Entonces, revisando esto, el texto nos dice entonces que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué significa, cuál es la implicación de que toda la palabra sea inspirada por Dios en nuestros días? Porque nosotros podemos decir de múltiples discursos que son inspirados por distintas personas. Es decir, nosotros podemos escuchar elocuentes discursos, podemos ver elocuentes sistemas de pensamientos, los cuales buscan el poder entregar una suerte de prosperidad, ¿cierto?, y guía para que las personas vivan su vida de buena forma, pero siempre fallan, porque no son la palabra del Señor. Al día de hoy nosotros podemos ver múltiples de esas situaciones. Pero recordando, ¿cierto?, la Reforma, llegó un momento en que Martín Lutero tuvo que enfrentarse frente a esta verdad papal que colocaba la voz del Papa como esta voz autoritativa que definía todas las cosas, en donde la Escritura era relegada, ¿cierto?, a un segundo lugar, y aquel que tenía voz de determinar qué es lo que era verdadero y no, y cuál era la interpretación correcta de la Biblia o no, era aquella figura del Papa, o aquella figura, ¿cierto?, del magistrado. Pues bien, nosotros conocemos un poquitito la historia de lo que ocurrió con nuestro buen amigo Martín Lutero. Pero cuando intentaron persuadirle de que él abandonara lo que estaba haciendo, cuando intentaron persuadirle de que él se retractara de esas 95 tesis que había puesto, ¿cierto?, ahí en Wittenberg, él, frente a la dieta de Bonn, ¿cierto?, frente a esta comitiva que se reunió para poder enjuiciarle, dijo este discurso que nosotros recordamos muy bien. A menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo, ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Fíjese lo que está diciendo Lutero. Yo escuché, ¿cierto?, múltiples veces esto, lo leí en reiteradas ocasiones. Pero lo que Lutero está diciendo es lo que Pablo quiere también imprimir en la visión de Timoteo. Está diciendo que su conciencia está cautiva por la palabra del Señor. Y es esa conciencia que ya no puede arrepentirse ni puede retractarse de lo que ha creído, la que entonces le impide de decir otra cosa que no sea lo que la palabra del Señor diga. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué Lutero se enfrentó en aquel tiempo al Papa? Y al día de hoy, nosotros, ¿a quién nos enfrentamos? Cuando vivimos la vida, ¿a quién nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un mundo que es lo suficientemente hostil. Nos enfrentamos a un mundo que de pronto ya no pelea contra solo una verdad autoritativa como en el tiempo de Lutero. Nos enfrentamos frente a un tiempo en donde nosotros peleamos con distintas verdades que se han levantado como la fuente autoritativa que define toda la vida. Hermanos, la lucha que Lutero dio, y a través de los reformadores en aquel entonces, para poder colocar
a la palabra del Señor como la única regla de fe y de práctica para el cristiano, es la lucha que el día de hoy nosotros debemos tener para poder enfrentar este mundo posmoderno. Pero miren, yéndonos al texto, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y yo creo que más de alguno de nosotros sabe esto, ¿cierto? Pero eso que se traduce como inspirada por Dios, más exactamente, se traduce como que fue soplada divinamente. Entonces, esto, yo sé que muchos lo sabían, pero yo al estudiar el texto me di cuenta de otro detalle muy interesante. Fíjense que ahí dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esa palabra que es traducida como para, en el original tiene la intención de ir hacia o de llevar hacia un lugar. Entonces, fíjense lo que está diciendo el texto. Está diciendo que la palabra de Dios fue soplada por él divinamente, y al ser soplada divinamente entonces es autoritativa, y eso nos lleva a nosotros positivamente a no tan solo guardarla en nuestras mentes y corazones, sino que ella nos impulsa a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nos impulsa y nos lleva a que nosotros podamos aprender de ella. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros podamos ser confrontados con argumentos válidos, ¿cierto?, de la palabra del Señor y poder ser sacados del error. Nos lleva para que nosotros podamos ser corregidos también en nuestro caminar. Nos lleva para que nosotros podamos ser instruidos en justicia. Ahí está la cosa entonces, porque como de manera positiva Dios sopló su palabra, esa palabra sopla ahora en nosotros para transformar nuestra vida. Y ese círculo virtuoso que nosotros vemos, ¿cierto? La palabra de Dios inspirada, y esa palabra de Dios obrando en nuestra vida para llevarnos a Dios, es el propósito que este texto tiene. Porque nos lleva a vivir la vida como verdadero creyente, la palabra del Señor, única y autoritativa. Entonces, como ya decíamos, ¿cierto? Y acá yo ya lo resumo. La sola escritura, ¿cierto?, en el tiempo de Lutero lo llevó a acabar 95 tesis para poder luchar contra la autoridad papal y de los concilios. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros al día de hoy? Porque la sola escritura nos llama a proclamar el Evangelio y a vivir el Evangelio y a luchar también con distintas verdades. Nos lleva a luchar contra ideologías de género, contra el feminismo, nos lleva a levantar y alzar nuestra voz contra distintos sistemas políticos, en fin. Hermanos, si nosotros realmente queremos ser herederos de la Reforma, si nosotros realmente queremos abrazar que solo la Escritura define nuestra vida, entonces no tan solo deberíamos nosotros recordar lo que la sola Escritura llevó a hacer a Martín Lutero y a los reformadores, sino que también nosotros tenemos que ahora abrazar esa verdad para proclamar el Evangelio y luchar contra toda aquella palabra que se levanta en contra de la palabra del Señor. Pero es que a veces es muy difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque por supuesto que nos van a criticar, porque por supuesto que vamos a ser perseguidos. Pero fíjese que Lutero también sintió esto en aquel tiempo. Y de hecho tuvo que presentar defensa de lo que él creía frente a muchas personas que no pensaban igual a él. Que en cierta medida lo atacaron, que le obligaron a que se retractara, que trataron de invalidar sus argumentos que estaban basados en la palabra del Señor. Hermanos, al Señor le persiguieron, al Señor le vendieron, al Señor le crucificaron. Nosotros no podemos esperar vivir una vida mejor que la que el Señor también vivió. Él nos dice, a Él también le persiguieron, a nosotros también nos perseguirá. Y bienaventurados somos cuando por su causa nosotros somos perseguidos. Entonces, debemos tener muchos frentes, frente a muchas verdades. Para eso debemos atesorar la palabra del Señor. Cuando el compás de nuestra vida es marcado por esa palabra que transforma y vivifica nuestra propia vida, entonces nosotros vamos enfrentando la vida con una perspectiva de reino. Nos lleva a vivir la vida como un verdadero creyente.
nos lleva a transitar en este mundo como verdaderos hijos de Dios. Ahí el texto dice, ¿cierto?, que la palabra del Señor es útil o nos lleva para poder enseñar. A la vez que nosotros somos enseñados por ella, nosotros también damos a conocer la palabra del Señor frente al mundo, para poder sacar a este mundo del error en el que está al abandonar la palabra del Señor. Pero también nos sirve para redarguir, ¿cierto? Y esta palabra que se traduce como redarguir, nosotros la podemos colocar, ¿cierto? También significa dar razonamientos sólidos en contra de pensamientos. Y eso es lo que nosotros también somos invitados a hacer el día de hoy. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que es inspirada por Dios y que nos lleva a hacer esto, ¿cierto?, a presentar defensa de nuestra fe, me parece muy difícil pensar que un cristiano que ha sido salvado por el Señor, cuando ve que están confrontándole al uno por su fe, simplemente guarde silencio y calle. Pero a veces nos pasa, ¿cierto? Porque ponderamos más nuestra popularidad y ponderamos más nuestro propio bienestar antes de presentar defensa de nuestra fe. No estoy diciendo, ¿cierto?, que tenemos que ir y pelear, buscarle mucho, ¿cierto?, a cualquier persona, ir por Facebook ahí y debatir. No tiene nada que ver con eso. Pero tampoco tiene que ver con guardar tu fe, ¿cierto?, ahí bajo cuatro paredes y que nadie se entere que eres hijo del Señor. Tiene que ver con que tú enfrentes la vida como un verdadero creyente, que tú trabajes como un verdadero trabajador que reconoce que está glorificando al Señor con eso, y que sea reconocido por su eficiencia, y que sea reconocido por su compromiso en el trabajo, porque él cree verdaderamente que con eso glorifica al Señor. ¿Se dan cuenta que simplemente por el hecho de ser cristianos y verdaderos creyentes, nosotros podemos inclusive transformar culturas, dar un ejemplo en la cultura para que ésta pueda ser sanada? Hermanos, cuando la palabra del Señor, cuando la sola Escritura es el compás de nuestra vida, entonces nos lleva a vivir como verdaderos creyentes. En segundo lugar, nos lleva a estar preparados para el desafío de la vida. Y ahí el versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese verbo que se traduce sea, ¿cierto? Ese verbo ser, tiene que ver con la esencia de una persona. Entonces Pablo le está diciendo que la palabra del Señor es útil para todo lo que él ya dijo en el versículo 16, y la consecuencia de eso es para que el hombre de Dios sea perfecto, realmente agrade a su Dios y dé testimonio de que es hijo del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. Y esto que se traduce como preparado para toda buena obra es otro verbo que da la intención de que, o nos lleva a pensar, de que ciertamente el Hijo de Dios, a ser impactado por su palabra, entonces también frente a toda la vida y los obstáculos que en ella enfrente, va a estar preparado y va a estar complementado de tal forma que va frente al desafío de la vida a vivirla conforme a lo que le agrada al Señor, es decir, ser perfecto. ¿Qué tenemos entonces acá? Somos, por un lado, modelados, pero por otro lado también somos preparados para vivir este desafío de la vida. Entonces, ahí, en alusión al texto, yo me preguntaba, ¿cómo nosotros como pueblo del Señor estamos puestos en este tiempo, y cómo nosotros como comunidad local en Coronel estamos puestos en este tiempo para poder predicar el Evangelio, y que este Evangelio impacte de tal forma en nuestra ciudad, de tal forma en el lugar donde nosotros vivimos, que este lugar o esta ciudad pueda ser transformada? Entonces, alguien puede decir que, no, de pronto es muy pretencioso, ¿cierto? Todavía no somos muchos. Pero hermanos, por un lado yo me consolaba y decía, en realidad la obra no es de nosotros, sino que es del Señor. Pero por otro lado, cada vez que un creyente vive su fe conforme a la sola Escritura,
que marca la pauta de su vida, entonces hay muchas cosas que puede hacer. Yo recordaba que a la luz de muchos autores, ¿cierto?, que hablan cómo la reforma protestante impactó en la realidad laboral, vemos que muchas de las sociedades europeas, ¿cierto?, y alrededor de la reforma en donde llegó en primer lugar, las personas que se identificaban con ser reformados, entonces resignificaron el trabajo para ser cada vez trabajadores más eficientes, que colocaban todo su empeño porque tenían por consigna algo muy fundamental. El Señor era el que les había vocacionado para poder trabajar en tal lugar y que también les había dado de talentos que tenían que desarrollar para poder presentar frente al Señor. Entonces el trabajo ya no se transformaba simplemente en una remuneración mensual que por supuesto era bien recibida y debía ser, ¿cierto?, bien recibida, pero por otro lado también se trataba de que a través de eso ellos sentían que glorificaban al Señor. Entonces las sociedades, ¿cierto?, que fueron influenciadas por la reforma, se transformaron en sociedades que prosperaron, se transformaron en sociedades que avanzaron, y no con el ideal de simplemente trabajar por trabajar, sino por el ideal de poder redimir el trabajo y con eso también redimir una cultura que consideraba que el trabajo simplemente era un sueldo. Cuando el cristiano vivió, o el cristiano vive, ¿cierto?, el verdadero significado de la familia, entonces nosotros tenemos ejemplos como aquellos cristianos del primer siglo en donde recogían a aquellos bebés que eran abandonados por los romanos. Eran botados a la basura. Aquellos que tenían algún defecto, alguna deficiencia de nacimiento. Pero eran los hijos del Señor, los cristianos, quienes, reconociendo que ellos mismos fueron adoptados por el Señor, que iban y recogían de esa miseria a un bebé para poder adoptarlo y traerlo a su familia. También es muy conocido cómo el impacto del cristianismo también influenció de tal manera que el día de hoy podemos nosotros conocer la libertad de expresión. De hecho, sin ir más lejos, cuando David Trumbull llegó acá a Chile, ¿cierto?, una de las primeras cosas en las cuales él se preocupó y fue una voz firme fue la de la libertad religiosa. Recordemos que en aquel tiempo en el cual llegó Trumbull a misionar acá a este país, estaba muy permeado, ¿cierto?, por el catolicismo romano. Y Trumbull, en vez de callar su voz, de hecho la alzó para poder demandar justamente que las personas eran libres de poder expresarse y que las personas también eran libres de poder expresarse en las religiones que estimaban. Entonces nosotros vemos que a partir de eso, después posteriormente se desarrollaron en Chile, ¿cierto?, periódicos que eran una especie de disidencia de la información oficial, ¿cierto?, que era la única que podía circular en el país, y con ello también trajo como sana consecuencia el que se impulsara la libertad de expresión. También el cristianismo impactó de tal manera en la alfabetización de algunos países, que ustedes, yo con esto, yo no sabía, pero estuve investigando un poquitito, y me di cuenta que el propósito de la escuela dominical era traer niños que no tenían educación para que ellos aprendieran a leer a través de la Biblia. Y ahí ellos, ¿cierto?, empezaron a juntar sus primeras palabras leyendo la palabra del Señor. Entonces se dan cuenta que simplemente por vivir la palabra del Señor, simplemente por dejarnos llevar a donde la palabra del Señor nos debe llevar, nosotros podemos impactar de tal manera en nuestra sociedad que ella puede ser cambiada. Hermanos, para ya ir terminando, yo frente a esto me sentí profundamente llamado a cambiar en mi actuar. Porque muchas veces me he visto simplemente marcando el paso como creyente. Muchas veces me he visto simplemente leyendo la palabra del Señor. Pero a veces cuesta mucho
el poder vivirla de verdad. Yo conozco muy bien y sé que nosotros conocemos muy bien, ¿cierto?, lo que pasó con Lutero y lo que vino después a través de ese movimiento. Pero hay veces que nosotros simplemente recordamos y que inclusive no seguimos esos buenos ejemplos que nos dieron nuestros hermanos para el día de hoy luchar frente a una sociedad que está corrompida. Pablo ya lo decía, ¿cierto?, cómo iba a ser, y le recomendaba, ¿cierto?, a Timoteo, le decía que iban a ser personas desnaturalizadas, que sí, las cosas que ellos iban a hacer iban a tener apariencia de piedad simplemente. ¿Acaso no es lo que nosotros vivimos el día de hoy? Cuando nosotros, ¿cierto?, vemos en la sociedad que se plantan pensamientos que tienen una falsa piedad y que aparentemente quieren traer la prosperidad y el bienestar para las personas, ¿qué hacemos nosotros? La lectura de muchos autores para el cristianismo del día de hoy es que a la vez que la sociedad ha votado a esta verdad absoluta que predica el Evangelio, también los hijos del Señor han acallado su voz y no han querido tanto predicar la palabra del Señor como vivirla y que eso impacte nuestras vidas y la vida de aquellos que nos rodean. Entonces, solo la Escritura es mucho más que una de las 5 solas. Solo la Escritura es mucho más que una consigna que nos envalentona a nosotros, ¿cierto?, a ser llamados reformados. La sola Escritura es una parte de esta herencia reformada, es una parte, ¿cierto?, de el corazón de nuestra herencia que nos debe llevar a vivir conforme a la palabra del Señor dice. Para terminar, el compás de mi vida, que marca el ritmo y el paso de mi vida, debe ser marcado por la sola Escritura, no por otra cosa. No sigamos coqueteando con el mundo, no sigamos pretendiendo que el mundo nos permee a nosotros, porque tenemos que tener algo muy claro. Nosotros vamos de paso por acá. Este no es nuestro hogar. No tenemos que agradar al mundo, porque Jesús ya dijo, ¿cierto?, que el mundo nos odia por causa de Él. Entonces, el ritmo de nuestra vida y cómo nosotros la vivimos debe ser marcado solamente por la palabra del Señor. Ella es la que nos lleva a estudiarla. Ella es la que nos lleva a presentar testimonio sólido de la verdad. Ella es la que nos lleva a ser corregidos. En segundo lugar, cuando vivimos la sola Escritura, enfrentamos la vida con seguridad. Y acá debemos tener cuidado. Porque una cosa es el aparente miedo, ¿cierto?, o el inmediato miedo que podía tener Lutero. De hecho, dentro del discurso que se transcribió en aquel tiempo, Lutero prácticamente dice, ya, y no voy a decir nada más porque no puedo dar pie atrás. No importa lo que me pase, hagan lo que quieran de mí, pero mi conciencia está cautiva por la palabra del Señor. Es lo que Pablo le propone a Timoteo. Le dice que él debía ser perfecto, que él debía ser un verdadero creyente. No tan solamente aparentar. ¿Y eso va a implicar sufrimiento? Sí, va a implicarlo. Pero nosotros enfrentaremos con seguridad porque sabemos que será de nosotros el día de mañana. Porque por muy mal que puedan ir las cosas por causa de nuestra fe, nosotros sabemos que vamos a la eternidad con el Señor. Y en tercer lugar, solo la Escritura nos prepara y equipa para ser agentes de verdadero cambio y esperanza en medio de un mundo caído. Ya vimos algunos ejemplos que muchos hermanos nuestros impulsaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de nuestra sociedad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de esta ciudad? ¿Vamos a marcar simplemente el paso para decir que somos una iglesia reformada? ¿Para que los demás vengan? ¿O vamos a salir a la ciudad para poder ser de servicio y bendición para aquellos que necesitan? Para poder impactar las vidas
de aquellos que no han conocido todavía al Señor, a causa del Evangelio y a causa de que sus propios miembros, los miembros de esta comunidad, han sido tan influenciados por el poder de la sola Escritura que viven vidas, glorifican al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú llegas a nosotros, Señor, y nos impactas a través de ella. Y que a través de ella, Señor bendito, nosotros podemos ser transformados. Tu palabra siempre nos lleva a ser transformados. Tu palabra nos saca de nuestra comodidad. Tu palabra nos saca de lo que nosotros consideramos que es correcto para llevarnos a vivir tu verdad, para llevarnos a vivir conforme a tu palabra. En esta hora, Señor, queremos darte gracias de que tú nos hayas hablado a través de esta revelación especial. Te damos gracias, Señor, porque ella nos enseña de ti y también nos enseña de nosotros. Nos enfrenta y nos confronta con nuestra realidad, pero también nos traza un camino específico por el cual debemos transitar. Señor, que yo, que todos mis hermanos podamos vivir conforme a tu palabra. Que todos nosotros, Señor, podamos ser encendidos por esta llama que sale de tu palabra y que podamos vivir vidas que te glorifiquen en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.